¿Quién sabe aquí cuándo va a morir? Qué bueno que no sabes cuándo vas a morir. Porque si supieras cuándo vas a morir, tal vez esperarías hasta el último día para arrepentirte. Si supieras el día de tu muerte, tal vez ahí dirías, ahí voy a ser discípulo. Un día antes, una hora antes. Y por eso Dios en su divinidad, Dios en su grandeza, no deja que tú sepas cuándo vas a morir. Porque Él quiere que tú seas salvo hoy. Fíjense lo que la Escritura dice en 2 Corintios 6. 2 Corintios 6, versículo 2. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Y les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Y el título de nuestra clase hoy es Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Salvación para el Perú? Sí. Claro que sí, bro. Tal vez piensas, ¿cuál es la salvación en este país? Que tiene 8 presidentes en 10 meses, en 10 años. 10 años. Tal vez tuviste que aprenderte en el colegio el nombre de los presidentes. Ahora la tarea se complica. Imagínate la hijita de Luis y Milagros. Ahora va a tener que aprender 8 nombres más de personas que duraron un día, 2 días. ¿Y tú piensas cuál es la salvación para el país? ¿Un nuevo presidente? No. ¿Cuál es la salvación para este país? ¿Que cambien los gobernantes? ¿Cuál es la salvación para este país? La salvación apenas está con Dios. En estar bien con Dios. Sí. Y por eso vamos a estudiar hoy día en Marcos 1. Vamos, Marcos. Versículo 16. Vamos, Marcos 1. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Acepten a Jesús. No. El reino de Dios está cerca. Bautícense como niños. No. El reino de Dios está cerca. Dios te acepta como eres. No. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. El mensaje de Jesús es claro. Jesús comenzó su ministerio no diciendo cosas agradables, no diciendo cosas, pero mira, qué chico bonito, pero tú estudias esto, que Jesús fue claro y contundente. Él dijo, arrepiéntanse, porque el reino está próximo. ¿Cuánto agrada ese mensaje hoy? ¿A cuántas personas les gusta que les diga, arrepiéntete de tus pecados? Tal vez si alguien te dice así, te sientes herido. Pero yo, ¿qué pecado tengo? No he matado a nadie. Yo soy más puro que el presidente. Yo no soy corrupto. Eso es lo que piensas. Pero Jesús dijo, arrepiéntete. Y ese es el mismo mensaje que Juan el Bautista estaba predicando. Y por ello fue encarcelado. Y Jesús no se amilanó. Jesús continuó predicando el mismo mensaje. Y cuando vio a pescadores les dijo, Simón y Andrés, vengan y yo los haré pescadores de hombres. ¿Y qué le dijeron ellos? Jesús, un momento. Tengo mañana parcial. Después de la parcial. Vamos, Unis. Jesús, tengo que pedirle permiso a mi mamá porque mi mamá, tú sabes, Jesús, no me deja salir de la casa sin comer. O Jesús, tengo que pensar en otras cosas.
Estoy saliendo con una chica, tengo que avisarle. Wow. La Biblia dice que al momento dejaron las redes y lo siguieron. ¿Cuál es nuestro primer punto? Urgencia es un prerequisito para la salvación. Vamos. Fíjense conmigo en Hechos 2, versículo 36. Yo te invito a leer Hechos 1 y Hechos 2. Son capítulos que tienen mucha carne espiritual. Amén. Mucho contenido espiritual. Pero en Hechos 2, nosotros sabemos por las profecías que vienen desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que se cumplió la venida del reino de Dios. Y cuando el reino de Dios llegó, ¿llegó para qué? Para salvar. Amén. Vamos. ¿Y cómo fueron las primeras salvaciones en el reino de Dios? Fíjense conmigo en el versículo 36. Pedro, él comenzó a predicar, y lo que dice Pedro es algo muy parecido con lo que dijo Jesús. Hechos 2:36. Por tanto, sépalo bien todo Israel, a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Acepten a Jesús de nuevo. Sean bautizados como niños. Cumplan los sacramentos. ¿Qué es lo que dice Pedro? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Y aquí vemos el estándar del reino de Dios, el estándar de la iglesia primitiva. La iglesia del primer siglo no era una iglesia que llegabas y decías: ay, hola hermanito, hola hermanita. La iglesia del primer siglo tenía un estándar. Para ser parte de la iglesia no tenías que tener una cara bonita y decir a todos: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenías que cumplir el estándar del plan de salvación. ¿Y cuál es el plan de salvación? Primero, entender que tú eres responsable por la muerte de Jesús. Porque Jesús murió por tus pecados. ¿Y quién pecó? Todos. O sea, tú eres responsable de la muerte de Jesús. Y tal vez tú dices: pero nunca maté a nadie. Mataste a Jesús. Sí, es verdad. ¿Y cómo te sientes con eso? Wow, maté a Jesús. Pero todos lo matamos, entonces. Wow. Y a veces pero todos lo hicieron y minimizamos las cosas. Sí. Todos mis compañeros en la universidad plagian. Wow. Yo soy uno más. Bueno. Todas las personas en mi trabajo mienten. Yo soy uno más. Y no lo llevamos al personal. Sí. Jesús murió por tus pecados. Tú eres responsable por la muerte de Jesús. Y cuando ellos escucharon eso, se sintieron profundamente conmovidos. Pero estar conmovido es apenas una emoción, es apenas un sentimiento. Porque puedes estar conmovido por haber hecho daño hoy y al día siguiente lo vuelves a hacer. ¿No pasa muchas veces eso en nuestra vida? Te sientes mal cuando fuiste impuro, te sientes mal cuando mentiste, te sientes mal cuando te guardas algo contra alguien en la iglesia o contra una persona, cuando tienes amargura, pero después dices: ok, lo voy a dejar, y lo dejas por un día. Predica. Eso no es arrepentimiento, eso es apenas remordimiento. Te sientes mal por un instante, y por ello Pedro les dice: arrepiéntanse. Porque él sabía que apenas ese sentimiento de conmoción, ese sentimiento de remordimiento, no significaba arrepentimiento. Sí. Dilo. Y cuando Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense. Por eso, primero crees, después te arrepientes y te bautizas. Te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recibes ¿qué? El perdón de tus pecados. ¿No es increíble cuando has fallado y alguien te perdona? Sí. ¿No es increíble cuando, tal vez como niño, te identificas? Yo hacía varias cosas, travesuras, Vamos, Lucas. como los gatos tal vez, y te sientes mal cuando haces una travesura, a no ser que ya tengas la mente depravada y ya no te sientas mal.
Pero normalmente te sientes mal. Y yo recuerdo una vez estaba pateando la bola de un lugar a otro en el patio de mi casa y no me di cuenta y mi tía estaba pasando. Y yo pateé la bola y la tía estaba en medio de la bola y le cayó aquí en la cara. Solo que, amén, un día la van a conocer. Esa mi tía, ella, amén, necesita bastante energía. Yo amo a mi tía, pero ella infelizmente sufrió de varias enfermedades desde que era joven. Y cuando yo vi la pelota cayendo en su cara, lo único que hice fue huir de mi casa. Entonces yo me fui corriendo. Y yo estaba, wow, ¿qué hago? Porque no puedo regresar. Entonces yo recuerdo, creo que eso fue en la mañana y me desaparecí el día entero. Ni para comer. ¿Cómo voy a regresar? ¿Con qué cara regreso? Y al final mi tía le mandó a decir a mi mamá, dile que regrese. Yo lo perdono, no hay nada. Entonces yo pude regresar a mi casa en paz, tranquilo. Le dije, perdón tía. Y es así cuando estás con pecado. No sientes que puedes acceder a Dios. Parece que estás lejano. Pero ¿qué necesitas? Arrepentirte. Y Dios quiere perdonarte, pero necesitas seguir su plan, no tu plan. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que tú creas, te arrepientas y te bautices. Amén. Y ahora, ¿cuánto tiempo les demoró a ellos tomar esa decisión? Versículo 39. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Pedro tuvo que exhortarlos más. Pedro tuvo que ser insistente, porque tal vez ellos no estaban entendiendo rápido el mensaje, y Pedro les insistió: sálvense de esta generación corrompida. Versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Cuánto les demoró aquel día? Y sí, Pedro tuvo que insistir. Pedro tuvo que exhortarlos. Pedro tuvo que decirles: sálvense. Sí. Pedro tuvo que tal vez repetir varias veces. Pero en aquel día ellos fueron añadidos al reino de Dios. Versículo 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Quiénes? Todos. En la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ese es el estándar del reino. Ese es el estándar para alguien que tiene urgencia. Sí. Urgencia es un prerequisito para la salvación. Si tú tal vez estás aquí visitándonos hace tiempo y a ti te gusta escuchar tal vez una clase, o te gustan las personas que están aquí alrededor, pero hasta ahora no has tomado una decisión, es simplemente porque no tienes urgencia. Cierto. Y si no tienes urgencia, Dios no te puede salvar. Porque cuando alguien ve lo que Jesús hizo por él, cuando alguien ve que Jesús murió por sus pecados, lo que Dios espera es que tú tomes la decisión hoy de ser un discípulo. Y cuando tomas la decisión hoy, por eso la Escritura dice: hoy es un día de salvación. Sí. ¿Sabes a quién también les gustaba escuchar prédicas, les gustaba escuchar el mensaje, pero no tomar decisiones? A Herodes. Herodes mandó a encarcelar a Juan porque le gustaba escuchar a Juan el Bautista.
Y lo tenía en una cárcel. ¿No? Quiero escuchar una prédica, llámalo Juan. Wow. Y nunca tomaba una decisión. ¿Por qué? Porque no fue urgente. Él creía que con su poder iba a ser salvado. Él creía que porque, wow, yo soy el gobernador aquí, yo tengo al mejor predicador, Juan el Bautista, del cual Jesús dijo, es el mayor entre los hombres. Pero no vale de nada que tú escuches y no tomes una decisión. Exacto, vamos. Pero para tomar una decisión debe ser urgente. Sí. Tú puedes venir aquí a la iglesia, puedes venir y escuchar la prédica y sentirte bien, porque eso es lo que en el mundo religioso se busca. Sí. Una escritura que me reconforte el corazón. Dilo, hermano. Wow. Y lo que Jesús te da no es una escritura que te reconforta el corazón, es una escritura que desafía tu corazón. Eso. Arrepiéntete. Vamos. Si quieres escuchar escrituras que reconfortan, si quieres escuchar, hermanito, hermanita, ve a otras iglesias. Eso, dilo. Hay iglesias que te van a decir lo que tú quieres. Hay iglesias que te van a tratar de forma cariñosa, pero en realidad no van a amar tu vida. Wow. Dilo. Muy bueno. Porque el prerequisito para ser un discípulo de Jesús, así como en Marcos 1, los pescadores que lo siguieron inmediatamente, así como estos 3,000 que el mismo día fueron añadidos al reino de Dios, el prerequisito para ser salvo es ser urgente. Wow. ¿Cuán urgente estás siendo por tu salvación? Es la misma escritura es el mismo plan que podemos ver en Hechos 16, Vamos. Increíble. Vamos. versículo 25. Contigo. Hechos 16, 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Pablo y Silas habían sido encarcelados por predicar el mensaje de Dios. ¿Y cómo estaban? ¿Estaban desanimados? No. Estaban tristes. Ay, mi vida, voy a llamar a mi discipulador, está difícil mi vida. Pablo y Silas estaban orando y cantando a Dios. Que los otros escuchen, ¿qué nos importa? Versículo 26. De repente se produjo un terremoto tan fuerte Wow. Vamos a que la cárcel, se estremeció hasta sus cimientos. Entonces, imagínate un terremoto de la nada. ¿Cómo fue ese día que durante el servicio fue solo un temblor, ni siquiera fue terremoto? Algunos ya estaban escapándose ahí al fondo, estaban huyendo. No vamos a decir nombres, que después Dios disciplina. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿por qué se quedaron aquí? No les preguntó. Les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Increíble. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, imagínate, medianoche, pasando la medianoche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Imagínate llevar a quien tenías preso a tu casa. Este hombre se arrepintió. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida. Entonces es bueno dar comida si alguien te ayuda espiritualmente, ¿verdad? Les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. ¡Qué conversión increíble! Un hombre que entendió que ese día era el día de la salvación. Hubo un terremoto, pasaron cosas, escalofriantes si te pones a pensar. Sí. Pero este hombre entendió: hoy es el día de la salvación, y fue urgente para abrazar esa oportunidad. Cuando vio esa oportunidad no quiso dejarla escapar.
Porque él quería ser salvo, él quería estar bien con Dios. Un hombre que estuvo a punto de matarse, pero primero fue salvado físicamente por los discípulos. Wow, vamos. Y inmediatamente fue salvado espiritualmente. Sí. Y Pablo y Silas le dijeron, si ustedes creen, serán salvos. Y no solo eso, sino que le expusieron la palabra de Dios. Comenzaron a estudiar la Biblia con él. Sí. Entonces no basta con decirle a alguien, haz una oración. No basta con decirle a alguien, Dios te ama. Eso no es salvar a nadie. Más bien estás destruyendo la vida de alguien, porque esa persona se está yendo engañada. Wow. Qué fuerte. Salvar a alguien significa exponerle la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Arrepiéntete. Bautízate. Porque solo así vas a entender la gracia de Dios. Vas a recibir el perdón de Dios y el Espíritu Santo en ti. Amén. Amén, vamos, bro. Vamos. Vamos, bro. ¿Pero qué necesitó el carcelero? Urgencia. Sí. Él tuvo que ser urgente y él fue urgente. Entonces no quiso esperar. Bueno, chicos, estoy cansado, mañana continuamos. Vengan a mi casa en la mañana. No, Wow. se los llevó ese mismo día. ¿Qué te voy a hacer? Fue urgente. Wow. Les lavó las heridas, les dio comida y fueron bautizados él y toda su familia. Wow. Y algunos alegan que aquí fue el primer bautismo infantil. Porque dice que se alegraron él y toda su familia. Y algunos creen, bueno, imagínate, si había niños seguro lo bautizaron. Y ahí tendrías que hacer dos suposiciones. Primero, tendrías que suponer que hay niños. La escritura no lo deja claro. La escritura no dice que habían niños. Entonces, a algunas personas les gusta hacer eso. Les gusta suponer cosas sobre la escritura. O no sé si alguna vez ya te han dicho eso, ¿no? Pero el ladrón en la cruz, él no se bautizó. Uy, predica. ¿Alguien te dijo eso? Sí. Sí, bro. Dile que te dé pruebas que no se bautizó. De verdad, dile. Dile que te dé pruebas de que ese hombre no se bautizó. Porque él pudo haberse bautizado con Juan el Bautista. Y regresó a sus pecados también. Sí. La Biblia dice que Jesús y sus discípulos bautizaban. Tal vez uno de esos bautismos era este hombre. Y él regresó a sus pecados. Y cuando estaba en la cruz, Jesús lo vio con amor. Pero vio más un corazón arrepentido. Ahora, tampoco no te estoy diciendo que él fue bautizado efectivamente. Pero ¿por qué nos gusta suponer cosas? Porque nos gusta el camino fácil. Wow. Nos gusta el atajo. Sí. Si el ladrón en la cruz fue salvo, yo también puedo ser salvo. Entonces, que te crucifiquen. Wow. Y ahí que Jesús te diga, wow, Eso. hoy día estarás conmigo en el cielo. Wow. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas fáciles. Nos gusta el atajo. Sí. Y cuando las Predica. personas buscan el atajo, viene la corrupción. Wow. ¿Qué es buscar el atajo de forma simple? Es la corrupción, es hacer de tu forma, no de la forma de Dios. ¿Y cuál es la forma de Dios? Entender el plan de salvación y ser urgente para acatar. Porque una obediencia que se demora, al final es desobediencia. Cuando tú te demoras en obedecer las escrituras, es porque estás desobedeciendo a Dios. ¿Y sabes quién está urgente por las almas? ¿Quién está urgente para ganar más almas? Fíjate en Apocalipsis 12, versículo 2. Vamos, bro. Predica. Vamos, bro. Apocalipsis. Por eso, alégrense cielos y ustedes que los habitan. Pero ay de la tierra y el mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Sabes quién está urgente para ganar almas? Satanás. ¿Sabes quién está urgente para que no tomes decisiones? Satanás. Y Satanás no descansa. Día y día. Él entiende que hoy es el día de la destrucción. Para Satanás es eso. Satanás tal vez está haciendo una prédica para todos
los demonios. Hoy es el día de la destrucción. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con falsas doctrinas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Que alguien escuche la verdad, pero no sea urgente para tomar decisiones. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay diferentes formas de destruir la vida de alguien. Satanás está urgente para salvar. ¿Cuán urgente estás por tu salvación? Pero no solo es ser urgente por tu salvación. ¿Cuán urgente, si eres un discípulo, cuán urgente estás por la salvación de otros? Pablo y Silas estaban cansados en la prisión. Ellos podrían haber dicho, ok, este es el mensaje. Cree y serás salvo. Mañana continuamos el estudio. Que estoy cansado. Pedro se enfrentó a una muchedumbre, a una multitud enorme. ¿Me entiendes? Pedro tenía pocas personas junto con él. Incluso esta multitud se había burlado de Pedro y de los discípulos, diciendo que ellos estaban borrachos. Y por eso Pedro comienza diciendo, no, son 9 de la mañana. ¿Quién está borracho a las 9 de la mañana? Solo alguien que no tiene conciencia. Solo alguien que está entregado a los vicios puede estar borracho a ese horario. Sí. Y encima decir que adora a Dios. Pedro le dice eso. Pedro fue urgente para predicarles. Y cuando él predicó el mensaje de salvación, dijo, bueno, quien cree, cree, y quien no, no. No. Pedro dio más razones, los exhortó, porque Pedro estaba urgente para salvar. ¿Cuán urgente has sido para salvar a otros? Eso se demuestra en tu evangelismo. Iglesia, hemos tenido pocos bautismos. Este mes solo hemos visto a una persona siendo bautizada. ¿Cuán urgentes estamos por salvar a alguien? ¿Cuán urgente estás siendo para llamar a las personas al arrepentimiento? ¿O estás luchando más con tus cosas? ¿Estás luchando más con, wow, ¿qué está pasando? Ya tengo tanto tiempo en el reino, soy soltero. O, ay, pero mi familia, mi mamá, pero mis cursos. Si estás más ocupado con eso, significa que no estás siendo urgente para salvar a otros. Si no tienes un estudio bíblico personal como discípulo, no estás siendo urgente para salvar a otros. Wow, predica, bro. Si haces un estudio y simplemente pasas la escritura y ves, bueno, si lo hace, lo hará, si no lo hace, no lo hace. No estás siendo urgente por la salvación. Tal vez lo estás haciendo solo para sentirte bien contigo mismo. Bueno, yo ya evangelicé con una persona hoy, no fue cero, y te sientes bien contigo. Pero yo ya le pasé la escritura y ni siquiera sabes si entendió la escritura, pero le pasaste y te sientes bien contigo mismo. No está siendo urgente para salvar. Y es hora de que la iglesia se arrepienta. Porque no es posible que el enemigo esté más urgente para destruir. No es posible que el enemigo esté más urgente trabajando día a día para destruir almas. ¿Con qué estás distraído hoy? ¿Tu urgencia está en qué lado? ¿Tu urgencia está para ir a una marcha? ¿Tu urgencia está para qué va a cambiar en este país? ¿O tu urgencia está para salvar a los perdidos? Ese es el corazón de un discípulo de Jesús. Ese era el corazón de Pedro. Ese era el corazón de Pablo. Hay un perdido. ¿Qué más puedo hacer para ayudarlo? Hay un perdido. ¿Cómo lo voy a llamar al camino de la salvación? Él necesita estar bien con Dios. Pero solo vas a ser urgente si entiendes que un prerequisito para la salvación es la urgencia. Familia, es hora que seamos urgentes para salvar a los otros. ¿Cuál es el desafío? Agenda un estudio bíblico hoy. Si tú nos estás visitando, agenda un estudio bíblico hoy. Tal vez estás pensando, pero después de este servicio, ¿qué voy a comer? ¿O qué habrá preparado mi mamá? Agenda un estudio bíblico. Pídele ayuda a la persona que te invitó.
Y si eres un discípulo, agenda un estudio bíblico hoy. Haz un seguimiento, llama a las personas, pero no salgas de hoy sin que sea un día de salvación. No dejes que pase el hoy para poder ayudar a las almas perdidas. Amén. Segundo punto. Urgencia es un prerequisito para seguir siendo salvos. Vamos. ¿Se entiende? Entonces, el primer punto era: urgencia es un prerequisito para la salvación. Sí. Y el segundo punto es: urgencia es un prerequisito para seguir siendo salvos. Vamos, bro. Porque en el mundo religioso te van a decir: tú ya eres salvo. Pero la Biblia enseña que una vez salvo no significa que siempre eres salvo. Necesitas perseverar. Y por eso Jesús dice en Mateo 28: vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles a obedecer. Amén. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas perseverar hasta cuándo? ¿Hasta que se termine tu clase? ¿Necesitas perseverar hasta que te cases? Necesitas perseverar hasta el final de tu vida. Hechos 8, versículo 9. Lo que pasa aquí es que los discípulos fueron perseguidos. Y cuando un discípulo es perseguido, ¿qué hace? Predica el mensaje de Dios. Amén. No se desanima, no se pone triste. Él predica el mensaje. Y Felipe, que era uno de los discípulos que fue perseguido, él tuvo que huir y se fue a otras ciudades a anunciar el mensaje. Y en una de estas ciudades conoció a Simón el hechicero. Y fíjense, versículo 9. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Imagínate, este hombre se jactaba de ser un gran personaje. Entonces tal vez si Simón el hechicero tendría un Instagram, sería un Instagram verificado. Tiene 1 millón de seguidores. Versículo 10. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Fíjense, la gente quiere adorar. Por naturaleza el hombre, la mujer somos adoradores. Vamos a buscar algo para adorar. Y tú vas a escoger qué quieres adorar. Tú puedes adorar un santo, tú puedes adorar un líder, tú puedes adorar un presidente, tú puedes adorar un gobernante, o tú puedes adorar a Dios. Vamos. Lo que ellos habían escogido es adorar a un hombre. Incluso le dieron un título: el gran poder de Dios. Versículo 11. Los seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Entonces, ¿qué es lo que vas a adorar? Normalmente lo que te deslumbra. Eso es lo que vas a adorar, lo que te deslumbra, lo que te quita los ojos, lo que estás prestando atención todo el momento. Eso es a lo que vas a adorar. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Amén. Vamos. Entonces llegó la salvación a ese pueblo. Chicos, necesitan de Dios. Muchos hombres creyeron, muchas mujeres creyeron y fueron bautizados. Versículo 13. Simón también creyó, y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, de aquí entendemos que solamente por los apóstoles en ese momento se recibía los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendía. Tuvieron que llegar los apóstoles para hacer eso, porque ellos habían sido bautizados apenas en el nombre de Jesús. Y el bautismo de Jesús es para recibir perdón de tus pecados y la habitación del Espíritu Santo. Pero no dones milagrosos. Nadie hace dones milagrosos, nadie comienza a hablar en un idioma sin haber estudiado.
Nadie comienza a curar así, toma, dame tu cabeza, pongo mi mano. Eso es una doctrina que infelizmente resurgió apenas en 1900 con el pentecostalismo, que pensaron que ahora es el momento del avivamiento, del reavivamiento, el Espíritu Santo manifestándose. Pero el Espíritu Santo no se manifiesta así. El Espíritu Santo se manifiesta a través del arrepentimiento. Cuando produce fruto de arrepentimiento en una persona. Sí. Y claro, hoy en día pueden haber milagros, pueden haber curas, pueden haber cosas asombrosas, pero toma cuidado. Quizás eso sea del enemigo y no de Dios. Y las personas buscan más muchas veces a Dios por eso que por arrepentirse de sus pecados. Dilo. Versículo 18. Al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¡Wow! ¡Qué gran idea de este hombre! Y les pidió, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Versículo 20. Que tu dinero perezca contigo. En otras versiones dice, vete al infierno con tu dinero. Le contestó Pedro, un discípulo de Jesús. Porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Wow. Imagínate ese discipulado. Uy, Dios mío, cortante. Imagínate si Pedro te discipula. ¿Cómo estarías hoy? Pedro le dice la verdad. Arrepiéntete. Porque estás lleno de amargura y estás volviéndote esclavo del pecado. Wow. ¿A cuántos les gusta escuchar eso? ¡Wow! Gracias, Pedro, de verdad. Increíble. Pero ¿no son esos los mejores discipulados? Sí. Cuando alguien te muestra la verdad. Sí. Por eso el discipulado en el reino de Dios no es una buena idea. El discipulado no es opcional. El discipulado es un mandamiento de Dios. Porque ¿quién necesita arrepentirse? Sí, necesitas arrepentirte para ser salvo, pero necesitas arrepentirte día y día para mantener tu salvación. Vamos, bro. Y es difícil que tú mismo te arrepientas por tu conciencia. Sí. Es difícil que tú de la nada, wow, hoy día, wow, qué día increíble. Tengo pecados, creo que me voy a arrepentir hoy día. Sí. Ya voy a dejar eso que estoy haciendo y de una vez voy a tomar. Nos cuesta. Sí. Por eso los mejores deportistas tienen un entrenador. Por eso las personas de más éxito tienen mentores que los ayudan a... Amigo, te estás desviando. Ven un poquito más para acá. Y a veces necesitas algo más fuerte. Porque ya te estás desviando hace rato. Y no está siendo urgente para lidiar. Simón estaba lleno de amargura. Pero ¿cómo así amargura? Eso es lo que pasa cuando insistes en un pecado. Cuando estás en el reino de Dios, tal vez ya estás en el reino de Dios hace, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, y piensas, nada pasa en mi vida. Estás hace 1 año, 2 años, 3 años, y sigues llegando tarde a los servicios. Estás en el reino de Dios hace 1 año, 2 años, 3 años, y tu discipulado tiene que ser sobre la misma cosa. ¿Hasta cuándo vas a ser impuro? ¿Hasta cuándo no vas a evangelizar? ¿Hasta cuándo no vas a tener tiempo con Dios? Y llegas al reino derrotado. Llegas a las reuniones con los discípulos y parece que tu cara parece una vela que se está derritiendo. De la tristeza, ¿Qué pasa? del pecado que te asombra.
Porque la Biblia dice en Proverbios que tu rostro dice mucho de cómo está tu espíritu. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que no estás teniendo urgencia para arrepentirte. No tienes urgencia para arrepentirte. Y cuando alguien te muestra la verdad, cuando alguien te dice tu pecado, te hieres. Pero me estaba diciendo hermanito, me estaba diciendo hermanita, y ahora me dice que estoy amargado. No, eso, no me ama, falta amor. Pero no me lo dijo como yo esperaba. No. Tenía que prepararme, llevarme al café que me gusta Dilo. y ahí yo sería urgente, ahí yo me arrepentiría de mi pecado. En Brasil hay un restaurante que dice camarón gratis mañana. No sé si has visto algo en Perú o algo parecido. Entonces tú ves ese cartel y dices, bueno, mañana camarón gratis. Entonces, pasa el día, vas mañana y ves el cartel y dices, mañana camarón gratis. Ahí piensas, ok, tal vez leí mal, okay. Entonces vas a tu casa, regresas al día siguiente y sigue ahí, mañana camarón gratis. Y en el mundo religioso eso es el arrepentimiento. Mañana me arrepiento. Mañana tomo una decisión. Tomo una decisión cuando reciba una señal. Tomo una decisión cuando me sienta algo. Tomo una decisión cuando alguien me diga algo. En el mundo religioso el arrepentimiento cada vez es mañana, nunca es hoy. Pero si eres un discípulo de Jesús y entiendes que la urgencia es un prerequisito para mantenerte salvo hoy, tú te arrepientes hoy. Muy bueno. Entonces, si tú ves que no has tenido urgencia para salvar a los perdidos, ¿cuándo debes arrepentirte? Hoy día. No esperes el discipulado, no esperes que alguien te tenga que decir las palabras bonitas de acuerdo a lo que te gusta. No esperes para dejar de ser impuro para mañana. No esperes para dejar de hacer el sacrificio que quieres hacer por Dios para mañana. Hazlo hoy. Vamos, bro. Porque hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación para quien entiende que la urgencia es un prerequisito para ser salvo. Y el último punto. La urgencia hace que la iglesia sea radical. Vamos conmigo en Hechos 22:12. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Wow. Ananías tuvo que llegar hasta Pablo y decirle: ¿qué esperas, Pablo? Ananías fue radical. Pablo era un hombre que mataba a los discípulos. Pablo era un hombre que perseguía a los discípulos. No quería saber nada. Si tú le compartías la fe a Pablo, tal vez te iba a mandar a la cárcel. Y cuando Ananías recibió el mensaje del Espíritu Santo, ve y ayuda a Pablo. Ananías estaba temeroso. Ananías: Espíritu Santo, ¿estás seguro? Ese Pablo, ese mismo. Pero hay otro. No, ese. Y fue. Le explicó la palabra de Dios. Le dijo: ¿qué esperas? Bautízate y lávate de tus pecados. ¿Por qué? Porque lavarse de los pecados, estar limpio de tus pecados, no es como una oración, no es como una tradición que alguien inventó. Es apenas cuando sigues el plan de salvación de la Biblia. Y además dice: invocando su nombre. Por eso nosotros damos nuestra buena confesión, que Jesús es nuestro Señor y Salvador.
verdad. Y cuando Pablo hizo eso, fue bautizado. ¿Y cómo fue la vida de Pablo? Vamos a regresar a Hechos 9. Vamos, Hechos. Pablo. Vamos, Hechos 9. 17. Vamos. Entonces tú dirás, wow, Pablo, amén, se bautizó, ahora va a ir a un retiro para prepararse. Pablo, no sé, necesita más discipulados porque ahí recién va a saber cómo hacer más discípulos. Joven convertido, ¿no? Nuevo discípulo. ¿Qué hizo Pablo? Ni bien salió del agua. Versículo 10. vamos. Hechos 9 al 19. Vamos, Wendy. Contigo. Para ver el contexto. 18. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Pablo estaba en un ayuno de 3 días. La conversión que más demoró en la Biblia es la de Pablo, 3 días. ¿Cuánto tiempo estás estudiando la Biblia? ¿Hace 3 días? Esa es la urgencia de alguien que está con Dios. O de alguien que quiere estar bien con Dios. No le tomó 3 días. Estaba en ayuno. Cuando le explicaron, se levantó, se bautizó. Versículo 19. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas. Afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan este nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Pablo cobraba cada vez más fuerza. Eso es lo que da la persecución a un discípulo, más fuerza. Entonces, cuando alguien te persigue, es la verdad como cuando a Goku le mandan más energía. Es lo mismo para un discípulo. Tú recibes más energía. Ay, Freddy se emocionó, casi lloró cuando hablé. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Wow. Predica, bro. Pablo fue urgente y por eso fue radical. Sí. Pablo no esperó que le hagan un curso de la iglesia sobre principios para comenzar a predicar el mensaje. Pablo no esperó que alguien le diga: Pablo, ¿qué te parece si comienzas a evangelizar con 5, con 10? Y cuando batía 10, cumplí mi meta. Pablo no tenía ese corazón. Pablo fue radical y comenzó a predicar el mensaje. ¿Dónde? Donde la gente lo perseguía. Amén. Donde como se dice, donde las papas queman. Pablo fue porque fue radical y eso radicalizó a la iglesia. Y por eso, por la iglesia ser tan radical, dice en Hechos 2:47 que habían bautismos diarios. Porque todos estaban siendo urgentes. Eran urgentes para salvarse, eran urgentes para mantenerse salvos. Eran radicales y por eso Dios bendecía con más y más personas siendo salvas. Pero ¿qué necesita? Que cada día seas urgente. Que cada día recuerdes las palabras de Jesús. Que cada día estés en sintonía con Cristo. Que cada día recuerdes que puede ser un día de salvación. Que hoy es un día de salvación. Y eso es lo que en la iglesia de Lima necesitamos. Necesitamos que la iglesia de Lima sea igual a la iglesia de Hechos. Vamos. Sí, nosotros imitamos a la iglesia de Hechos en varios aspectos. Queremos ser igual a la iglesia primitiva, a la iglesia que Jesús dejó. Amén. Por eso tenemos no solo una iglesia aquí en Lima, sino que somos un movimiento de iglesias alrededor del mundo. Y tú has visto bautismos en Filipinas, bautismos en Suecia, tú ves bautismos en Colombia, en Brasil. El reino se está moviendo, el reino está creciendo, el reino tiene adiciones diarias. Pero es necesario que en la iglesia de Lima entendamos que hoy es el día de la salvación. Amén. Entendamos que necesitamos ser radicales para ayudar a las personas. No dejes que una persona salga de un estudio bíblico sin tomar una decisión. Vamos. No dejes que una persona salga de un estudio bíblico sin ser desafiada a obedecer la palabra de Dios. Si tú nos estás visitando, no dejes este servicio sin haber agendado un estudio bíblico.
¿Y cuál es el resultado de todo ello? Cuando tú vives un cristianismo urgente, estás viviendo el cristianismo que Dios dejó. Cuando vives un cristianismo con urgencia, yo quiero ser discípulo hoy. Yo quiero hacer discípulos hoy. Estás viviendo el verdadero cristianismo. No un cristianismo religioso que deja el arrepentimiento para mañana. No un cristianismo religioso que te dice las cosas que te gustan, sino el cristianismo de verdad es un cristianismo urgente. Urgente, ¿por qué? Porque entiendes que es un prerequisito para la salvación. Es imposible ser salvo si no eres urgente. Si lo dejas para mañana, te vas a olvidar. Si lo dejas para mañana, te vas a enfriar. Es necesario que tomes una decisión hoy. Pero si tú ya has tomado la decisión un día hiciste de Jesús tu Señor y Salvador, no te confíes. No te confíes porque el pecado te puede engañar. Porque tal vez puedes estar amargado. Pero eso es lo que Pedro le dijo: arrepiéntete. ¿Qué puedes hacer hoy? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu falta de urgencia para poder ayudar a las personas a llegar a Dios. Y cuando hagamos eso, todos juntos, no solo uno, sino todos los universitarios, todos los profesionales, todos los casados, juntos, vamos a hacer una iglesia radical. Una iglesia radical que dice cada día: hoy es el día de la salvación. Y para Dios sea la gloria.